Entonces, esta sería la primera parte del sistema nervioso autónomo. Quizás un poco la imagen nos lleva a que este sistema o esta división del sistema nervioso nos va a ayudar a controlar la mayor parte de las funciones vitales, ¿verdad? Que son involuntarias, que nosotros no tenemos control de ellos. Y en este caso, pues la imagen hace referencia al corazón, que es uno de los órganos que debe de controlar adecuadamente. Los objetivos son los que ya están descritos en su programa. Vamos a mencionar los aspectos generales del sistema nervioso autónomo, a describir cómo es la organización de él, luego qué son los plexos, qué son los ganglios y explicar cómo se transmite la información en general ahorita a través del sistema nervioso autónomo. Les digo, en la siguiente clase se van describiendo un poco mejor sus partes y los efectos que van produciendo cada una de ellas. Entonces, para hablar del sistema nervioso autónomo, ya lo vimos en una parte en anatomía, una parte en histología, lo vieron más ampliamente en fisiología, pero porque se encarga, o su función principal es ayudarnos a mantener de una forma óptima todas las funciones vitales que está realizando el organismo. Estas funciones vitales van a estar siempre apoyadas por el sistema endocrino, pero la gran peculiaridad del sistema nervioso autónomo es que va a ser muy rápido, es decir, que puede controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, en cuestión de segundos, a diferencia del sistema endocrino que lo va a hacer en cuestión de minutos. Entonces nos permite tener un control más preciso, más fino, de funciones que se están realizando, en este caso, por ejemplo, el músculo liso, del músculo cardíaco y a nivel de las glándulas, es decir, que este es el que le ayuda a darle comando. La mayor parte de las actividades que realiza el sistema nervioso autónomo no afectan el estado de conciencia, sino que estas van a ir ajenas a si estamos o no nosotros conscientes en condiciones normales. Lo que les mencionaba, el control debe ser sumamente rápido y le da el comando, le da la orden al sistema endocrino para que lo apoye en mantener ya en este caso, ya sea en un estímulo que esté siendo, como es en el caso, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, en el caso de la frecuencia respiratoria, la frecuencia, la presión arterial, entre otras. Esta va a presentar también fibras aferentes y fibras eferentes, pero quizás mayormente el sistema nervioso autónomo va a ser más que todo eferente. La parte aferente ya la vamos a ir describiendo, que esta va a ser, pues llega del órgano donde se está percibiendo la sensación, ya sea externa o interna, y luego es la parte eferente la que nosotros estudiamos más porque es este proceso de cómo lleva a ejecutar la acción que se necesita. Vamos a ver que va a estar compuesto siempre por dos células o dos tipos de neuronas que son las que nos van a ayudar a ejecutar la función, ¿verdad?, que están desarrollando. Entonces, lo que les decía, vamos a ver, o lo que más vamos a describir va a ser la parte eferente, porque la parte aferente va a ser más corta y va a ser más puntual, a diferencia de la eferente que necesita saber qué rutas o qué vías va a llevar. En lo que les mencionaba, el impulso aferente se origina en los receptores viscerales, ya sea por agentes externos o internos, hacia el sistema nervioso central y a las diferentes conexiones que se van dando. Entonces, nos vamos a quedar con la vía eferente, que esta sí vamos a ver que va a estar formada por unas neuronas preganglionares y unas neuronas postganglionares. Las neuronas preganglionares van a ser neuronas o fibras, mejor dicho, perdón, nerviosas autónomas que son provenientes del sistema nervioso, en este caso, por ejemplo, central, y que van a llegar o a dirigirse en este caso, por ejemplo, a un ganglio autónomo. Vamos a ver más adelante que su principal o su neurotransmisor va a ser la acetilcolina, y estas fibras preganglionares van a ser un poco como más cortas a diferencia de las postganglionares. Y en cambio, pues las postganglionares van a ser fibras que provienen del ganglio autónomo y este va a llegar al órgano en el que se está ejecutando. Aquí ustedes ven entonces la imagen, lo que les mencionaba, van
ayudar a poder estar interrelacionadas con la médula espinal. En este caso estamos viendo parte del tronco simpático y cómo deben de ir formando ganglios, y vamos a ir describiendo algunas de las estructuras que participan. Vamos a ver entonces que la preganglionar que les mencionaba se va a localizar en la médula espinal a nivel del asta gris lateral y también a nivel del tallo encefálico, a nivel de los núcleos del tercero, del séptimo, del noveno y del décimo par craneal. Ahí está el por qué, por ejemplo, en el tallo encefálico, si ustedes se recuerdan, tenemos al centro cardiorregulador que regula pues, al sistema cardíaco, al centro cardiorregulador. Entonces, ahí tenemos a estos núcleos, ahí tenemos a estos núcleos motores preganglionares, que son los que van entonces a permitir poder llevar esa información, ya sea, pues en este caso el ejemplo que les he puesto el corazón, pero por ejemplo a nivel pulmonar, para que pueda entonces este músculo ir trabajando adecuadamente. El músculo cardíaco, en el caso del músculo liso, si estamos hablando por ejemplo de bronquios o de pulmones. Luego vamos a tener al postganglionar, que su acción va a terminar a nivel de la célula efectora. Entonces, estas en general se van a encargar de darnos la inervación motora involuntaria a todo el músculo liso, al músculo cardíaco y a la glándula. Ahí por eso les pongo un poco el ejemplo para que veamos lo del centro cardiorregulador a nivel del tallo, porque por ejemplo en esto va a participar el núcleo del tracto solitario, es decir que ahí estaría el por qué amarramos ya esa parte de sus componentes con la fisiología que lleva a toda esta vía de la preganglionar, a nivel del autónomo preganglionar. Y luego ustedes si ven la imagen, entonces vamos a ver cómo se ve aquí de forma continua a la neurona preganglionar, y luego para que ustedes puedan identificar en cursos, en la línea cursiva, a la neurona postganglionar. Vamos a hablar después más adelante de este ramo comunicante blanco y vamos a ver que también hay un gris. Entonces, a partir de todos los efectos que se ve que hacía el sistema nervioso autónomo, alrededor de 1921 se hizo una división en cuanto ya sea tanto por sus diferencias anatómicas, por los neurotransmisores que participan y también por los efectos fisiológicos que estos provocan. Entonces se dividió en un sistema simpático y un sistema parasimpático. Aquí ustedes tienen entonces la imagen. Estos deben de ir trabajando de forma antagónica, pero al mismo tiempo ambos buscan poder mantener esa homeostasis corporal, ya sea, por ejemplo, si trabajan o se hacen su efecto a nivel, por ejemplo, de las pupilas, uno lo dilata, uno la contrae, a nivel de las glándulas salivales, a nivel, por ejemplo, del corazón, a nivel, por ejemplo, de los pulmones, en cual hay uno que hay más dilatación, en el otro hay un poco más de constricción, y así vamos entonces viendo que actúa a nivel de estómago, de páncreas, intestino, a nivel de glándulas suprarrenales también. Entonces va a participar o va a llevar ese efecto antagónico de uno y otro, pero siempre buscando que ambos se nivelen y que mantengan la homeostasis del cuerpo. Entonces, a partir de eso nos vamos entonces con la división simpática. Ya les mencioné que la división se va a dar en base a tres características, en base a sus diferencias anatómicas, en base a los neurotransmisores que participan y en base a los efectos que cada división va a ejercer en el órgano determinado. La simpática va a ser entonces de esta la mayor división de las dos. Esta se va a distribuir más ampliamente por todo el cuerpo, a diferencia de la parasimpática. Va a estar constituido por una vía eferente procedente de la médula espinal que va a unirse o que va a conectar por dos cadenas simpáticas, también por plexos o por ganglios. Va a ser como las rutas que esta va a llevar. ¿Cuál es la función? Nos ayuda a preparar al organismo para un estado de emergencia, un estado de alerta, en el que se va a necesitar un gasto de energía por esas actividades que se van a hacer. Por ejemplo, ¿cuáles? Nos ayuda, por ejemplo, a elevar la frecuencia cardíaca. Ayuda también a que, por ejemplo, haya a nivel del intestino y de la piel, esas arteriolas se contraigan. Si ustedes aquí se fijan en la imagen, por ejemplo, nos ayuda a aumentar el flujo sanguíneo a nivel de músculo esquelético.
nos ayuda a dar una sudoración, nos ayuda también en la palidez, nos da la taquicardia, que era la frecuencia cardíaca, nos ayuda a dilatar las pupilas y nos ayuda en este caso a contraer los esfínteres. Aquí tenemos otra imagen, vean lo que les mencionaba, nos ayuda a poder subir la presión arterial. Después ya ustedes en farmacología van a ver entonces medicamentos que nos ayudan a poder efectuar esta actividad simpática y con eso entonces elevar la presión arterial o la frecuencia cardíaca cuando se lo necesite el paciente. Entonces nos ayuda a subir la presión arterial, ayuda, ya les mencionaba, que se dilaten las arteriolas a nivel de músculo esquelético, inhibe al músculo liso de los bronquios, de intestino y de vejiga, nos ayuda a cerrar esfínteres, lo que ya les mencionaba, nos dilata las pupilas y nos ayuda en la piloerección y en la sudoración. Esa es parte de las funciones que realiza el simpático, que como les decía ya en la siguiente clase se va a ver un poco más desglosado cada una de ellas. Y aquí está igual para que podamos ver, les he puesto esta imagen y luego otra al final para que veamos entonces cómo van haciendo su efecto en el mismo órgano, pero entonces lo hacen contrario. En el caso, por ejemplo, de el iris en el ojo, nos ayuda entonces el efecto simpático a dilatar la pupila y en el caso del parasimpático a contraerla. En el caso, por ejemplo, vámonos a unas glándulas, tenemos las salivales y las lagrimales, nos reduce el simpático la secreción, perdón, de la sustancia que su producto de secreción y en el caso del parasimpático nos aumenta la secreción. En el caso del corazón, el simpático nos ayuda a aumentar la frecuencia y la fuerza de contracción. En cambio, el parasimpático nos ayuda a disminuir la frecuencia y la fuerza con la que se está contrayendo. En el caso de los bronquios, el simpático nos ayuda a dilatar y en el caso del parasimpático nos ayuda a contraerlo. En el caso del aparato digestivo, vean, es muy importante porque el simpático nos ayuda a disminuir la motilidad y por el contrario, el parasimpático nos va a ayudar a aumentar la motilidad. En el caso de las glándulas sudoríparas, va a tener un efecto mayormente simpático en el que va a aumentar su secreción. Y en el caso pues, de los músculos erectores del pelo, nos ayuda a contraerlo, que con eso se da la piloerección. Acá de esto es bien importante que la mayor parte de los órganos van a tener o en ellos va a ejercer un efecto simpático y un parasimpático. En algunos va a ser quizás más amplio, como ya lo vimos, el simpático y más controlado el parasimpático, o viceversa, pero hay unos en los que solamente puede haber un efecto simpático, ya que no va a ser en condiciones normales un efecto tan fuerte, sino que es lo necesario para regular las funciones, en este caso de ese órgano o de la glándula. ¿Cómo entonces se van a ir dando esas fibras nerviosas eferentes? ¿Cómo van a ir llegando a ejecutar su función? Tenemos que los cuerpos neuronales de las fibras eferentes simpáticas van a estar a nivel del cuerno gris lateral de la médula, entre los segmentos medulares de T1 a L2 a L3, y a partir de ahí, aquí lo tenemos nosotros entonces en la imagen, tenemos cualquiera de esos segmentos medulares. A partir de ahí va entonces a abandonar la médula, lo hace a través de las raíces anteriores, a través de, aquí lo tenemos, abandona la médula a través de los ramos comunicantes blancos. El ramo comunicante blanco, toma su nombre, como siempre son axones de esas fibras nerviosas, por la vaina de mielina que lo envuelve y que toma esa coloración. Van a llegar entonces a los ganglios paravertebrales a nivel del tronco simpático y de ahí pueden haber tres vías o tres rutas que puede seguir esta inervación simpática. Una va a ser, yo se los he como resumido de cómo lo va su libro diciendo por cuestión del tiempo y a ustedes lo van leyendo mejor para que puedan ir entendiendo mejor esas rutas. Una es que puede hacer sinapsis con una neurona excitadora en el ganglio y aquí es donde va a participar la acetilcolina como el neurotransmisor que nos ayuda a hacer entonces esa sinapsis a nivel de la vía simpática. Entonces, esos axones postganglionares salen del ganglio, llegan hasta los nervios, en este caso raquídeos torácicos, para ayudarnos a formar al ramo gris comunicante. El ramo gris comunicante igual van a ser siempre axones de fibras nerviosas, pero que en este caso van a estar desmielinizados y de ahí entonces la coloración que toman.
para entonces, después del ramo comunicante gris, van a llegar a músculo liso, ya sea, por ejemplo, en este caso de vasos sanguíneos, de glándulas sudoríparas, o en el caso, por ejemplo, de los folículos pilosos a nivel del músculo erector que tiene. Otra es que puede establecer una sinapsis con ganglios a nivel ya sea de la región cervical o de la región lumbar. O la otra vía es que pueda pasar sin hacer sinapsis. Fíjense, en las dos primeras rutas sí hacía sinapsis. En este caso no va a ser sinapsis y se va directo a los nervios espláncnicos mayor, el menor y el mínimo o llamado también inferior. Y nos ayuda, o estos van a estar formados principalmente por también fibras preganglionares. De estos entonces nervios, o esta última ruta, vamos a ver que el nervio espláncnico mayor, aquí lo tenemos, este de acá, va a estar formado por ramos de los ganglios T5 a T9. Desciende a ambos lados, haciendo sinapsis con ganglios del plexo celíaco, del plexo renal y de la médula suprarrenal. Luego tenemos al nervio espláncnico menor, es este de acá, que va a originarse a nivel de las raíces nerviosas de T10 a T11, desciende con el nervio espláncnico mayor para hacer siempre sinapsis con la parte inferior del plexo celíaco. Y luego tenemos al nervio espláncnico mínimo o inferior, que si está presente, en algunos casos puede ser que no esté presente, se va a formar a nivel de la raíz nerviosa de T12 para llegar a hacer sinapsis con el plexo renal. Y de luego aquí ustedes pueden ver de nuevo al ramo comunicante blanco y al ramo comunicante gris. Y aquí está para que ellos lleguen a hacer un efecto directo, cada uno de estos nervios, a vísceras u órganos, en este caso pues abdominopélvicos, de forma directa sin hacer sinapsis. Algunas de estas fibras no pasaron ninguna de esas tres vías, sino que se van a ir directamente a terminar o a ir a inervar a nivel de las células de la médula suprarrenal. Esto lo hacen a través del nervio espláncnico mayor. Esa va a ser entonces la responsable, esta vía, de darnos la secreción de adrenalina y noradrenalina. La proporción de fibras simpáticas preganglionares y postganglionares es alrededor de 1 a 10, por lo que hay un amplio control de esta función involuntaria. Necesitamos que se dé eso porque se fijan, el simpático, como en la mayor parte o mejor dicho, su función en general es mantenernos en alerta, mantenernos o adaptarnos o tenernos listos a un estado de emergencia. Entonces implica que debe haber gasto de energía, tenemos que tener esa glucosa lista o apta para cuando se necesite quemar esa energía o para los lugares en los que se necesite. Entonces necesita poder tener como ese control para que no se dispare toda esa función que hace el sistema simpático y que entonces puedan haber alteraciones que ya pasan en algunas patologías. Esto es lo normal, que debe de haber esta proporción en condiciones normales, que estén los dos trabajando adecuadamente. Luego, estas fibras llevan un trayecto hacia las vísceras y lo van a hacer a través de ganglios simpáticos y lo mismo sin hacer sinapsis. Eso nos van a ayudar a ir teniendo ya la inervación simpática a los órganos que se necesiten. En este caso, por ejemplo, tenemos riñón, tenemos uréter, tenemos intestino, tenemos a nivel del esfínter, en caso que estamos hablando del ganglio celíaco, que estamos viendo acá la imagen del ganglio celíaco. Luego llegan algunos nervios, llegan a los nervios raquídeos a través de los ramos comunicantes blancos para llegar al ganglio espinal correspondiente. Y ahí entonces estos van a entrar a la médula espinal y formar parte del arco reflejo para ascender a los centros superiores. Se fijan entonces, la vía aferente es sumamente más corta o más fácil de ejecutar, a diferencia de la eferente, que va a ser la que, se fijan, ya tenía 3 rutas y iba a tener 2 tipos de sinapsis y en una no iba a haber sinapsis. En este caso, la aferente va a tener una vía más rápida para poder llegar a los centros superiores o hacer el arco reflejo si así se necesite. Luego nos vamos con los troncos simpáticos. Van a ser, aquí les he puesto en verdecito,
donde vamos a ubicar el tronco ganglionar simpático, es todo este de acá. Son dos troncos que se extienden en toda la longitud de la columna vertebral, se comunican con la médula espinal a través de los ramos comunicantes, y cada uno de estos va a contener, o cada uno de los troncos va a contener 3 ganglios a nivel del cuello. Acá los tenemos. Vamos a tener un superior, medio e inferior. Vamos a tener alrededor de 11 o 12 dorsales anteriores a la cabeza, de las costillas torácicas, de las costillas y de los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas, y alrededor de 4 o 5 lumbares y 4 o 5 que se van a localizar anteriores al sacro. Tenemos entonces, miren acá el ganglio celíaco, al ganglio mesentérico superior y al ganglio mesentérico inferior, que se van entonces desarrollando o van surgiendo a nivel de los troncos simpáticos acá. Ambos, todos ellos se unen en un extremo inferior para ayudarnos a formar un ganglio impar, que va a ser un ganglio único, este de acá, donde yo les había señalado. Entonces, esos troncos simpáticos, ¿qué hacen? Estos troncos simpáticos, su función va a ser ayudarnos a conectar de una mejor forma a la médula espinal con los ramos comunicantes, en este caso el blanco y el gris. Luego nos vamos con la división parasimpática, que nos va a ayudar a poder conservar y recuperar la energía, es decir, que nos va a ayudar a poder relajar a los órganos o tejidos que han estado en una actividad fuerte, en este caso dirigida por el simpático, y este va a actuar en regiones más concretas y más restringidas. Nos va a ayudar entonces a disminuir la frecuencia cardíaca, nos ayuda a contraer las pupilas, la pared de la vejiga, aumenta el peristaltismo y la actividad glandular, ayuda a que se puedan abrir los esfínteres y provoca la tumescencia del tejido genital eréctil. Aquí está para que ustedes vean entonces la imagen, a lo que les decía, nos ayuda entonces a poder ayudar a relajar y a entrar en un estado de descanso o de recuperación de energía para las partes en las que ha tenido entonces el efecto simpático. Entonces acá están algunas de ellas: disminuye el riesgo sanguíneo, nos ayuda a contraer pupilas, estimula la motilidad de las secreciones digestivas, nos ayuda a relajar los esfínteres y por ende entonces que puedan abrirse, y nos ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca. Nos ayuda a dar vasodilatación a nivel de la piel. Si se fijan entonces, como ya lo habíamos visto igual en el cuadro anterior, entonces las funciones del simpático y parasimpático van a ser antagónicas, pero con el fin común de ayudar a que se mantenga la homeostasis. Es decir, que si uno aumenta mucho la frecuencia cardíaca, pues entonces este va a ayudar a disminuirla, pero siempre a valores normales que permitan entonces el adecuado funcionamiento. En este caso, pues si estamos hablando de la frecuencia cardíaca, entonces del corazón. Pero, por ejemplo, en el caso si uno ayudaba a dilatar las pupilas, el otro va a ayudar a contraerlas, pero siempre a mantener la función normal, en este caso del iris, que es ahí nos ayudando en la acomodación y en la entrada, por la entrada de la luz. De la división parasimpática, vamos a ver que sus fibras eferentes, igual, como les dije, todo el sistema nervioso autónomo va a ser mayormente, o su mayor función va a ser en toda su vía eferente, donde vamos a ver qué hace. Las fibras conectoras se van a localizar a nivel del tallo cerebral y a nivel de los segmentos sacros de la médula espinal. A nivel del tallo cerebral, entonces los vamos a tener, y acá está muy bonita la imagen, vamos a ver que por eso habían, lo que les decía al inicio, centros vegetativos que los teníamos a nivel del tronco cerebral. Por ejemplo, tenemos del tercer par craneal al núcleo de Edinger-Westphal, tenemos luego al salival superior y al lagrimal, que son del séptimo par craneal, y al salival inferior, que es del glosofaringio, y al dorsal del vago. Todos ellos entonces se van a encontrar, si ustedes se recuerdan, sus núcleos a nivel del tallo encefálico. Vean, luego estos emergen y pasan a través de los orificios del cráneo para llegar entonces a hacer ya su recorrido, pero entonces acá es donde esa estimulación nos va a permitir poder tener ese control parasimpático de las funciones que se están llevando. A nivel de la médula también va a ejercer o va a tener fibras que se van a localizar a nivel de en los segmentos de S2 a S4, ayudándonos a formar entonces a los nervios espláncnicos pélvicos.
La proporción que debe haber entre las fibras preganglionares y las postganglionares es de 1 a 3. Se fijan a diferencia de la simpática, que era de 1 a 10. Las fibras aferentes, en este caso de la parasimpática, tienen un trayecto desde las vísceras, donde se está percibiendo esa sensación o ese estímulo, hacia los ganglios sensitivos de los nervios craneales o de los nervios sacros, según sea donde va a llegar. Y va a ser idéntico a cómo se desarrolla por los nervios somáticos. Ya que ustedes tienen igual la imagen, ya que ya hemos ido un poco describiendo, pero acá se ve mejor ya por la emergencia de los pares craneales, en este caso los núcleos parasimpáticos de algunos de ellos, del tercero, del séptimo, del noveno y del décimo, y cómo nos van entonces ayudando a mantener el control, en el caso a nivel de pupila, a nivel, por ejemplo, de glándulas salivales, a nivel de bronquios, a nivel de corazón, a nivel de intestino y a nivel de hígado. En este caso aún hasta de glándula suprarrenal, riñones, vejiga y a nivel del útero en el caso de la mujer. Luego, para que se puedan ir dando igual estas vías y puedan transmitir esa eferencia, vamos a necesitar también de plexos autónomos. Ya vimos que necesitábamos de ganglios, en este caso vamos a necesitar de plexos, que vamos a ver que están formados por grandes conjuntos de fibras nerviosas. Estas van a ser eferentes simpáticas y parasimpáticas, y los ganglios asociados a ellas. Vamos a encontrarlos a nivel de tórax, como plexo cardíaco, pulmonar y esofágico, como en el abdomen, y en pelvis como el plexo hipogástrico superior e inferior. Eso ya lo fuimos mencionando un poco. Y luego tenemos a los ganglios autónomos, que van a estar formados por una colección de neuronas multipolares junto con células capsulares o satélites, y que van a estar envueltas por una cápsula de tejido conjuntivo. Ese es el lugar donde van a hacer sinapsis las neuronas preganglionares con las postganglionares. Se ha visto, se ha reconocido que puede haber en ellos la presencia de unas interneuronas que son, o sea, les ha descrito que son células pequeñas y que son intensamente fluorescentes, y que ellas ayudan a modular la transmisión ganglionar que se está dando entre la fibra preganglionar y la postganglionar. Luego los transmisores, que eso lo van a ver quizás un poco mejor en la siguiente clase, pero vamos a ya reconocer que la acetilcolina es el principal neurotransmisor del componente simpático. Nos va a ayudar con las neuronas preganglionares y las postganglionares simpáticas y parasimpáticas, pero principalmente con el simpático. Aquí está para que ustedes vean los potenciales, en este caso sinápticos, vean cómo pueden llegar entonces, si ustedes se fijan, podemos tener uno en el que puede ser de 2 a 5 segundos, otro que puede ser tardío de 1 a 2 minutos, y eso es lo que les mencionaba, que es lo que hace el sistema nervioso, o en este caso autónomo, de hacerlo sumamente rápido a comparación del sistema endocrino. Y luego igual para que ustedes vean la imagen de cómo se está dando la sinapsis en el sistema nervioso autónomo, tenemos a la neurona preganglionar acá, y luego tenemos a la neurona postganglionar. Acá tenemos a todo el ganglio, y cómo entonces va a llegar en este caso pues a dar la respuesta a la inervación a músculo liso. Y acá está para que ustedes vean. Aquí vamos a necesitar entonces de los neurotransmisores para que nos van a estar mediando ejecutando esa función. La mayoría de las terminaciones nerviosas simpáticas van a ayudar a liberar noradrenalina como sustancia transmisora, es decir, que por eso se le denomina también al sistema nervioso simpático adrenérgico. Existen dos tipos de receptores adrenérgicos, los alfa y los beta, que esto ya igual lo vieron un poco en fisiología y lo van a ver mejor en la siguiente clase, y de estos se describen dos grupos de cada uno. La noradrenalina es un poco más efectiva, si ustedes se recuerdan, con los receptores alfa. En cambio, la adrenalina es más efectiva para ambos receptores. Esto llega a ayudarnos a estimular órganos o también glándulas. Y acá está para que ustedes vean cómo el simpático va a tener entonces las sinapsis que se van a dar, preganglionar y postganglionar. Aquí, si ustedes se fijan, es bien importante que miren, las fibras preganglionares van a ser más cortas y a cambio la postganglionar va a ser más larga para poder ejecutar la función. En este caso, si ustedes se fijan, es por lo contrario, es un poco más larga y luego va a llegar a ser
su efecto parasimpático, en este caso donde se necesite. Y luego igual volvemos a retomar cuáles son las funciones que son antagónicas, ¿verdad?, del simpático y el parasimpático, a nivel pupilar, a nivel de glándulas, a nivel de corazón, nos ayuda uno a aumentar la frecuencia cardíaca. En el caso de, en el otro lo hace de disminuirla, en el caso igual de bronquios, en el caso de intestino, uno nos ayuda a dar mayor motilidad y uno a disminuir la motilidad. Y en el caso, por ejemplo, de esfínteres, que nos ayuda a cerrar esfínteres y otro nos permite poder relajarlos y abrirlos. E igual aquí tomamos, o aquí podemos ver ya la imagen que no estaba en el anterior, nos ayuda también en la tumescencia que se va a dar de en los órganos reproductores. En este caso estamos viendo a nivel del pene la erección y cómo acá se va a dar por el simpático ya la eyaculación. En el caso, miren, en este caso del trabajo del canal, en el trabajo del parto, perdón, se va a dar la contracción, en este caso, del útero para que se pueda pueda continuar el trabajo del parto. ¿Dudas o preguntas?